Es que tengo a la espera a Ignacio González, al portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Muy buenas tardes, señor González. Buenas tardes. ¿Los jueces y juezas son ciegos? No, los jueces y juezas lo que tienen que hacer es aplicar la Constitución y las leyes. ¿Está este auto que pone en libertad, bajo fianza, a los 5 miembros de la manada, según lo que ha podido leer hasta este momento y lo que sabe, acorde a derecho? Bien, lo que pasa es que aquí, para hacer un examen riguroso de las actuaciones, es imprescindible la lectura del auto. Saber los motivos por los cuales el tribunal, o la mayoría del tribunal, porque sabemos que no son los 3 magistrados, se ha decretado la libertad con unas medidas cautelares de estas 5 personas que han sido condenadas, pero no en sentencia firme, a penas de 9 años de prisión. Hay muchos ciudadanos que no entienden lo de la sentencia firme, más aún cuando hay otros ciudadanos en prisión que sin sentencia firme también están cumpliendo preventiva. ¿Cómo se lo explicaría usted a nuestros espectadores? Para que entiendan que la justicia funciona con normalidad. Sí, vamos a ver. Ha habido una primera sentencia en la cual estos señores han sido condenados a 9 años de prisión. Ahora bien, esa sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Incluso cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo será el que tendrá la última palabra y a partir de ahí hablaremos de una sentencia firme. Mientras tanto, estos señores gozan de la presunción de inocencia. Es verdad que resulta difícil explicar cómo, con unas penas tan elevadas de 9 años de prisión, en este momento se acuerda la libertad provisional. Es verdad que con unas cautelas, porque se establece una fianza, se establecen también unas comparecencias casi diarias a los juzgados e incluso la prohibición de acercarse o de entrar en la Comunidad de Madrid. Pero la pregunta es, ¿esas cautelas son suficientes o deberían de continuar en prisión? Y a esas respuestas únicamente la tendremos en la lectura del auto, que se dará a conocer mañana en su integridad a las partes y también a la opinión pública. ¿Hay tantas interpretaciones de la prisión preventiva o de la libertad bajo fianza como magistrados hay en nuestro país? A veces da esa sensación, a veces ciertamente da esa sensación. Porque estamos viendo en otros juicios mediáticos cómo se deniega la libertad provisional de los acusados o de los investigados, y en este caso en concreto, como en otros también mediáticos, se ha acordado con penas graves, se ha acordado la libertad provisional. Es verdad que aquí, cuando hablamos de condenados, deberemos de atender a 2 razones principales, porque ya la destrucción de pruebas ya no tiene mucho sentido. Sobre todo es el riesgo de fuga, es decir, que los acusados no se sustraigan a la acción de la justicia, y por otro lado la reiteración delictiva. Es verdad que la naturaleza de los hechos ha causado una ola de indignación impresionante en la sociedad española, y desde luego creo que el auto que mañana conoceremos deberá de explicar muy bien las razones por las cuales estos señores, en vez de permanecer privados de libertad, saldrán a la calle. Había 2 razones para no concederles en las 3 ocasiones anteriores que habían pedido esa libertad bajo fianza y no se la concedió ese mismo tribunal. Esta vez sí. Una, como usted dice, era el riesgo de fuga, otra era el riesgo de reiteración delictiva. El riesgo de fuga, con las medidas cautelares que les han puesto, controlado. El riesgo de reiteración delictiva, ahí le quiero preguntar, estas mismas personas, al menos 4 de ellas, están siendo investigados por unos hechos parecidos acontecidos en Pozoblanco, con la posterior difusión, además, de esas imágenes de abuso. ¿Eso no es reiteración delictiva? Sí. Bueno, la reiteración delictiva, cuando se refiere la ley, está pensando de cara al futuro. Es decir, que a partir de ahora, una vez que salgan de prisión, puedan volver a cometer el mismo tipo de delitos. A eso se está refiriendo, no de pasado, es decir, no a hechos que están siendo investigados de estas personas. Entonces, eso es lo que trata de conjurar la prisión cuando habla del riesgo de reiteración delictiva. Y en el caso del riesgo de fuga, bueno, es verdad que se señala una fianza. Ahora bien, también hay que saber si esa fianza será suficiente para conjurar ese riesgo.
A mí Ignacio. sí me gustaría, diga. me gustaría poner en valor que los hechos son de una gravedad importante, que la sociedad española ha mostrado una ola de indignación impresionante y, desde luego, son hechos, la verdad, muy lamentables. Ahora bien, tenemos que recordar, y eso lo dice la Constitución y las leyes, que estos señores gozan de presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme. Y, por otra parte, es importante recordar que que la prisión provisional no es una pena anticipada. La pena vendrá dada al final por la sentencia firme. Hasta ahora es una sentencia que es recurrible y, de hecho, está recurrida. Ignacio González, gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.